Bueno, entonces pónganle cuidado. El día de hoy, ya terminando de hablar de conjuntos, vamos a hablar de intervalos, ¿listo? Ustedes ya por ahí en el TP, la mayoría han revisado qué es eso de intervalos, pero pues hoy vamos a mirar como un poquito más detalladamente qué son todas esas cosas que ustedes escriben en el TP y cómo les va a quedar, ¿listo? Entonces, esperemos yo por acá grande esto y comenzamos. Listo, entonces miren, cuando nosotros hablamos de intervalos, seguimos hablando de conjuntos, pero ellos tienen algo en especial y es que es un conjunto de números reales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno habla de números reales, recuerden que están incluidos los naturales, los enteros, los racionales, los irracionales, es decir, todos los numeritos que hayan por acá. Entonces, tanto los enteros como el 1, el 2, el 3 y el 4, como los decimales 1,1, 1,2, 1,3, van a estar incluidos en ese intervalo. Entonces, siempre ese intervalo va a ser un pedacito de la recta numérica, ¿listo? Por eso están segmentados. Entonces, tengan en cuenta que sigue siendo un conjunto, pero en ese conjunto siempre van a haber infinitos elementos, porque como entre, por ejemplo, si acá estuviera el 1 y acá estuviera el 2, y ese fuera el intervalo desde 1 hasta 2, pues den en cuenta que entre 1 y 2 pues hay infinitos números, ¿no? Entonces simplemente decimos que es un conjunto de números reales. Tengan en cuenta lo siguiente, porque yo sé que ustedes a veces no lo diferencian. Cuando ustedes encuentran este paréntesis que es redondito, él se llama paréntesis, porque siempre vamos a tener en cuenta eso. Cuando encuentran los que son cuadraditos, recuerden que él se llama corchete. Y cuando encuentran los que son ese que se les dificulta a ustedes mucho dibujar, esas son las llaves. Entonces aprendas en eso porque yo siempre les voy a hablar o en paréntesis, o en corchetes, o en llaves. Y si usted no diferencia cuál es cuál, pues se va a perder, ¿listo? Entonces acuérdense los redonditos paréntesis, los cuadraditos corchetes, y esos que son así difíciles de dibujar para ustedes son las llaves, ¿listo? Porque ahorita va a empezar a hablar de eso. Entonces, miren, cuando uno habla de intervalos, el primer intervalo que aparece es el cerrado. Entonces, el cerrado tiene algo en especial. Cuando usted lo vaya a escribir, siempre lo va a escribir en corchetes, ¿listo? Es decir, en los cuadraditos. Y cuando lo vaya a escribir en forma de conjunto, siempre tiene que decir lo siguiente. Los elementos, o sea, X, pertenecen a los números reales y tienen la siguiente condición. A, es decir, el número que está al extremo izquierdo, es menor o igual que X y es menor o igual que B. Y cuando lo vaya a dibujar, usted debe en cada extremo pintar la bolita completa, ¿listo? Miren que aquí hay como unas bolitas, hay que pintarlas completas en cada extremo. Entonces, digamos, yo voy a dar un ejemplo. Yo puedo colocar, por ejemplo, el intervalo desde 2 hasta 3 cerrados, ¿listo? Y si lo voy a escribir en forma de conjunto, entonces siempre voy a decir, los elementos de ese intervalo pertenecen a los números reales, ¿cierto? Y la condición es que esté entre 2 menor o igual, siempre que encuentren corchetes, significa menor o igual que X, y menor o igual, en este caso, que 3. Y en este caso yo voy a escribir como conjunto. Si lo voy a dibujar, entonces el extremo izquierdo, en este caso sería el número 2, y el extremo derecho sería el número 3. El intervalo es todo lo que está entre ellos, y recuerden que como es cerrado, la bolita acá siempre se pinta en cada extremo, ¿listo? Entonces ese sería el cerrado. Luego existe también el abierto. ¿Cuál es la diferencia entre el cerrado y el abierto? Pues la primera diferencia es que él se escribe en paréntesis, ¿listo? Y entonces, como son paréntesis, los símbolos de acá solamente son menor que y menor que, a diferencia de acá que son menor igual y menor igual. ¿Qué pasa? Cuando uno dibuja el intervalo, las bolitas de cada extremo no las pinte. ¿Qué quiere decir eso? Que este número que está al extremo izquierdo del intervalo no se está tomando. Por ejemplo, si acá hay un 5, quiere decir que el intervalo empieza desde el número inmediatamente siguiente al número 5. Y ese número pues es muy difícil de determinar porque ese número es por allá el 5.00000000. Dígame todos los ceros que usted quiera por allá, 1. Entonces, para no escribir ese número 5.000001, uno lo que hace es que escribe el 5, deja el intervalo abierto y eso indica que es desde el número siguiente, muy pequeñito, después del 5. Lo mismo pasaría acá, digamos que acá hay un 8, es decir, que este intervalo no llega hasta el 8, llega hasta el número inmediatamente anterior, o sea, hasta el 7,99999, dígame todos los 9 que usted quiera, pero nunca va a llegar hasta el 8, ¿listo? Entonces, alguien proponga por favor un ejemplo de este intervalo, ¿listo? Así como yo hice los ejemplos arriba. ¿Cómo quedaría escrito si el intervalo fuera abierto desde 5 hasta 8? Dejémoslo así. Joyce, ¿cómo quedaría el intervalo escrito si fuera desde 5 hasta 8? Entonces, ¿qué escribo acá? Quedaría
¿Cómo así, profe? Otra vez la pregunta, qué pena. Ponle cuidado. Necesito que escribamos ese intervalo abierto desde 5 hasta 8. ¿Cómo lo escribo acá? No, profe, me perdí. No entiendo la pregunta, qué pena. Bueno, Pensé que era urgente. alguien que me entienda la pregunta. Necesito que el intervalo abierto desde 5 hasta 8 lo escribamos en forma de intervalo y en forma de conjunto. ¿Cómo lo escribo? La segunda que escribió fue París. París, ¿cómo quedaría? Paréntesis, Paréntesis, 5,8, 5,8. Sí, paréntesis, listo. Eso es en forma de intervalo. Ahora en forma de conjunto, ¿cómo quedaría? X pertenece a Uy, los me números falta reales. algo. Ojo porque Bueno, yo no puedo. llave, Llaves, listo. X pertenece a los números reales, listo. Ya, los puntos. sí, 5 es menor que todos los números, o sea, X sí, menor que 8. listo. Entonces eso quiere decir acá. Eso quiere decir acá, los elementos del intervalo son todos los números que estén entre el 5 y el 8, pero sin tomar el 5 y sin tomar el 8. Recuerde que si es abierto es porque se toma inmediatamente después y acá inmediatamente antes, ¿no? El número, como les digo, como es un número tan largo de escribir, pues entonces simplemente se coloca el número abierto y ya queda listo. La otra opción puede ser semiabierto o puede ser semicerrado. Entonces queda de esta forma acá. Puede ser semiabierto o semicerrado, se le puede decir de ambas formas. ¿Qué tiene en especial? Que este combina estos dos. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer que él sea cerrado a la izquierda, es decir, que sí tome el número de la izquierda, pero que no tome el número de la derecha. Entonces acá lo hago abierto. O lo contrario, abierto a la izquierda y cerrado a la derecha. Recuerde que eso afecta en el símbolo que usted coloque acá. Como acá es cerrado, el símbolo de A es menor o igual que. Y como acá es abierto, el símbolo de B simplemente es menor. Cuando usted lo vaya a dibujar, debe tener en cuenta eso. Mire, si es cerrado a la izquierda, usted debe pintar la bolita. Y si es abierto a la derecha, esa bolita la deja sin pintar. Lo contrario sería si es abierto a la izquierda, usted no pinta esa bolita. Y si es cerrado a la derecha, sí pinta esa bolita. Entonces, alguien deme un ejemplo colocando los siguientes números que yo voy a colocar en este intervalo. ¿Listo? Valerie. Listo, vale. Dame el ejemplo de este que coloqué acá. ¿Cómo quedaría? Sería, ¿cómo es que se llama eso? Corchete. Corchete, pero si es como de eso se dificulta, ¿no? Corchete, Sí, listo. menos 2,4, Menos 2, sí, paréntesis, listo. ¿Y cómo quedaría en forma de conjunto? llaves, X Sí, pertenece a los números reales, sí, menos 2 igual, igual, menor que igual que X, sí, sobre menor a 4. menor ¿cómo? ¿Qué dijiste acá? Menor de 4. Menor que 4. Listo. Entonces, si notan la diferencia que hay cuando es abierto o cerrado, entonces, primera diferencia, si es corchete o es paréntesis. Segunda diferencia, que el corchete hace que esto sea menor o igual y que el paréntesis hace que simplemente sea menor. Y la última diferencia es que cuando usted lo dibuje, entonces eso significa que acá está tomando el menos 2 y que acá no llega hasta el 4, llega hasta el número anterior al 4, o sea, hasta el 3.999999 y dígame todos los números que usted quiera, pero nunca va a tocar el 4, ¿listo? Voy con el siguiente. También existen unos que pueden ir hacia el infinito, ¿no? Pero yo puedo tener uno que vaya al infinito hacia la derecha, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Puede ser de esta manera, puede ser que el número de la izquierda se esté tomando, pero va hasta el infinito. O puede ser que el número no se esté tomando, por eso hay paréntesis. Entonces escribe que esos son todos los números que sean mayores al número A, o todos los números que sean mayores o iguales. Cuando lo dibujen, pues dependiendo que haya a la izquierda, usted mira si pinta la bolita o no pinta la bolita y pues va a pintar todo lo que haya delante del número. Entonces, por ejemplo, si yo coloco acá, ¿cierto? El número 4, y digo que ese intervalo va desde 4 abierto, acá lo tengo abierto, hasta el infinito, ¿cómo quedaría escrito ese intervalo? Jiménez. Jiménez, ¿cómo le queda escrito ese intervalo acá? Profe, paréntesis, 4, Paréntesis, 4, coma, más, pues infinito, sí. cierro Paréntesis. paréntesis. Un detalle, espere, un detalle. El paréntesis del infinito siempre es abierto, ¿no?
siempre de este paréntesis. ¿Por qué? Porque usted no sabe hasta dónde va a llegar, ¿no? En infinito usted no puede terminar un número fijo. Entonces, como no puede terminar un número fijo, eso es abierto siempre. Siempre que usted coloque infinito, va a colocar paréntesis. Nunca vaya a colocar corchetes porque la embarra. Listo, siga, Jiménez. Pues la llave X, ¿cómo se llama, profe? Pertenece. X Pertenece a nuestros números reales Sí. de 4 Revise mayor, acá. 4. digo, X, sí, ahí es donde eh, tiene. X. Pero borrar porque se me confundir, Jiménez. Yo escribo 4. de Bueno, X mayor a 4. mayor a 4. ¿Listo? Entonces, ¿qué le está diciendo acá? Y cierro. Entonces, ¿qué le está diciendo acá? El intervalo son todos los números que sean mayores al 4. Claro, mire, acá todos esos números que están por delante del 4, pues serían mayores a él. Entonces, por eso dice ahí todos los números mayores a 4. ¿Listo? La diferencia con este es que como acá está cerrado, esto querría decir que el 4 sí se toma, pero sería lo mismo. Todos los números desde el 4 que sean mayores a él. ¿Listo? Entonces, esa es la única diferencia que hay cuando es cerrado y cuando es abierto. También puede ir a la izquierda, ¿no? Puede ser infinito a la izquierda. La diferencia es que ya no se va al infinito, sino que se iría al menos infinito. Pasa lo mismo. Ya no serían los números mayores a X, sino los números menores o menores e iguales. Claro, usted se fija si es cerrado o si es abierto. Entonces voy a colocar acá un número y alguien que me diga cómo quedaría el intervalo que queda escrito ahí. Scarlett. Voy a colocar acá el 0. Yo quiero que el número B sea 0. Scarlett, ¿cómo me quedaría? Quedaría paréntesis, Sí, menos infinito, coma 0, coma 0, listo. corchete, se perdió, Corchete porque lo toma, listo. igual a llave. Llave, X pertenece a números reales. sí, X menor o igual a 0. listo. Ahí quedó X menor o igual a 0, listo. Entonces todos los números que sean menores o iguales, o sea, desde el 0, hacen parte de este intervalo, que va a llegar hasta por allá, hasta el menos infinito. Recuerden que el menos infinito se queda abierto porque yo no sé hasta qué número llego, listo. Entonces por eso es abierto. Cuando yo sé que llego a un punto fijo, a un número exacto, coloco el corchete. Cuando no llego al número como tal exacto, coloco paréntesis. Esa es la diferencia. Y por último, pues estaría que yo vaya desde el menos infinito hasta el infinito. Puede existir ese caso. Si yo voy desde el menos infinito hasta el infinito, simplemente lo escribo. Y en los conjuntos, eso quiere decir que son todos los números. Si yo voy a decir todos los números, en vez de escribir todos los números, simplemente digo son todos los reales con la R de real y listo. Eso sería dibujar la recta desde menos infinito hasta infinito. Es decir, pinto toda la recta numérica. Ese es el último intervalo que hay. Entonces, miren, así como con los conjuntos, espérenme, miro que sí, estaba alcanzando. Así como con los conjuntos, yo hacía operaciones, la diapositiva con un los momento? intervalos también puedo hacer. Ya, dime. Ya, gracias. ¿Me avisas cuando pueda pasar? ¿Yo puedo pasar? Sí, ya. Entonces, yo les estaba diciendo que como con los conjuntos yo puedo hacer operaciones, con los intervalos también puedo hacer operaciones. Simplemente que para no hacer tantas operaciones, las que son más útiles van a ser la unión y la intersección. Son las más útiles y las que vamos a necesitar. Yo sé que por ahí hay diferencia, complemento, etcétera, pero pues no nos vamos a meter por allá, solamente unión e intersección. Entonces, miren, cuando yo vaya a hacer la unión, lo que debo hacer es tomar todos los valores que encuentre entre ambos intervalos. Entonces, por ejemplo, se representa igual, ¿no? A unión B, porque como son conjuntos no hay problema. Entonces, miren, yo acá les estoy dando dos intervalos. El intervalo C, ¿cierto? Que desde menos 10 cerrado hasta 5 cerrado, y el intervalo M, que va desde menos 10 abierto hasta el 8 abierto. Quiero hacer la unión de esos dos intervalos. Entonces, lo que voy a hacer es tomar, pero yo miro una cosa, ya. Lo que voy a hacer es tomar cada uno de los intervalos y dibujarlos. Entonces, ese intervalo va desde menos 10 cerrado, entonces pinto la bolita hasta el 5 cerrado. Entonces el intervalo sería todo esto que está acá hasta el 5 cerrado, pinto la bolita. ¿Listo? El otro intervalo que está ahí sería el intervalo que va desde menos 10 abierto, es decir, esta bolita no la puedo pintar, hasta el 8 abierto.
Entonces sería desde el menos 10 abierto hasta el 8 abierto, o sea, por acá más lejos. Hasta por acá, ¿cierto? Entonces, como la unión siempre es tomar todo lo que haya, lo que yo voy a hacer acá es juntar todo lo que haya, tanto en este intervalo como en este intervalo. Entonces, si yo los junto, des en cuenta que entonces el menos 10 acá lo toma. Entonces, aunque acá no lo tome, lo está tomando arriba, lo voy a tomar acá, ¿cierto? Entonces va desde menos 10, todo esto acá, si se fijan arriba, está pintado, y está pintado hasta el número 8. Entonces, vean, la unión sería pintar todo lo que haya hasta el número 8. Pero ojo, como el 8 está abierto, se queda abierto. Y cuando yo escriba la solución, me voy a fijar que me quedó en el último gráfico. Entonces, en el último gráfico yo tengo desde menos 10 cerrado, ¿cierto? Hasta el 8 abierto. Alguien que me diga cómo puedo escribir esto en forma de conjunto. Ya ustedes lo pueden decir. ¿Cómo lo escribo en forma de conjunto? Ese intervalo, ¿no? Paco, ¿cómo lo escribo en forma de conjunto? Profe, sería entre paréntesis. No, porque Entre no puedo usar paréntesis. paréntesis porque es un conjunto. Entonces, llaves, es que usa llaves. Llaves, sí, llaves. Llaves menos 10. A mí me falta No, escribir primero no, algo. X, números que sean números reales, algo así. eso, X que pertenece a los reales, listo. Y ahora, Y menos 10 sí. mayor igual Ahí no va mayor, no va menor mayor, igual, lo contrario. Menor igual, que números, todos los X, números, listo. mayor igual, Ahí no va mayor, menor igual, perdón, menor, tampoco va menor. Solo menor porque está abierto, listo. ¿Verdad? y 8. A 8, listo. Y cierro acá, listo. Entonces, des en cuenta, lo que yo hago es, pinto el primer conjunto, el primer intervalo, pinto el segundo y luego tomo todo lo que haya, listo. Entonces es importante siempre dejar las rectas como del mismo tamaño, porque eso le ayuda a usted a visualizar que si pinto todo lo que hay, listo. Entonces eso sería la unión. Yo creo que por acá puse un ejercicio, sí. Vamos a ver. ¿Quién me puede decir cuánto le da este ejercicio? Les doy 2 minuticos si le queda bien. Me dice cuánto es el resultado de esos dos ejercicios. Sergio, usted ya puede decirme, no, tiene que decirme la respuesta. O sea, la respuesta del conjunto ya como tal. O La respuesta de la unión, la respuesta de esta unión, conjunto? de ese, sí, de la solución. ¿De cuánto le da C unido con M? Entonces quedaría paréntesis abierto. Menos menos de infinito, coma, Sí, 10 y corchete cero. El corchete. sí, Sergio. Ese es el resultado. Igual lo vamos a dibujar por si alguien de pronto no lo entendió. Entonces, mira, si yo dibujo el conjunto C, ¿cierto? Sergio ya lo hizo por allá en la mente. Si yo dibujo el conjunto C, pues me quedaría desde 3 cerrado hasta el 10 por acá, ¿cierto? Y el 10 también es cerrado. Si dibujo el conjunto M entonces está desde menos infinito, o sea, desde donde empieza la recta, hasta el 4 abierto. Como el 4 está abierto, acuérdense que la bolita se hace abierta, ¿no? Es decir, no toma el 4, llega hasta 3.99999, lo que quiera. Ahora, si yo voy a unir lo que hay en ambos conjuntos, pues des en cuenta que me tocaría empezar desde por acá atrás, ¿cierto? Desde el menos infinito. Miren, voy por el menos infinito. Por acá ya me encontré la otra recta, ¿cierto? Acá entre ya me encuentro la otra recta y ves en cuenta que esta recta está pintada. La otra está pintada hasta el 10. Y el 10, como está cerrado, pinto la bolita. Entonces, miren, coloqué todo lo que pinté acá, más todo lo que pinté acá, y ahí quedó la solución. Listo, Sergio. Ahí les quedó bien. Desde menos infinito hasta 10 cerrado. Ahí estaba la solución, vean. Ahora vamos a hacer la intersección y con esta terminamos, listo. Entonces, la intersección, ¿alguien recuerda qué es la intersección en los conjuntos? Esa pregunta ya se la he hecho, pero pues si se acuerdan es mejor. Ahí se ganan un punto fácil. ¿Qué hace uno cuando hace una intersección? Igual que los conjuntos. Ahí me pierde. Tatiana. Tatiana, ¿qué hace uno cuando hace una intersección? Los elementos que tienen en común ambos conjuntos.
Eso, listo, Tatiana, bien. Entonces acá va a pasar lo mismo. Los elementos que comparten ambos intervalos. Se simboliza igual y vamos a hacer ese ejercicio que está acá. N es desde menos infinito hasta 6 y P es desde 0 hasta infinito. Yo voy a hacer la intersección. La intersección la puedo hacer en un solo dibujo, listo. Entonces, mira, yo voy a dibujar ambos intervalos. El primer intervalo va desde menos infinito hasta el número 6, ¿listo? Entonces, esto sí háganlo con 2 colores, porque les va a servir hacerlo 2 colores para que sea mejor. Entonces, iría hasta acá, hasta el 6, y el 6 va cerrado. Ese sería el conjunto o el intervalo N. Ahora, si yo hago el P, en P pasaría lo siguiente. P iría desde 0 hasta infinito. Yo generalmente hago las líneas al contrario para después darme cuenta en dónde está la intersección, ¿listo? Entonces, desde 0, 0 está abierto, me faltó colocar acá que está abierto, hasta el infinito. Entonces, la intersección van a ser los lugares en donde yo pinté la recta de ambos colores. Si ustedes se fijan, la recta está pintada en ambos colores en este espacio, desde acá hasta acá. ¿Sí ven? Comparten los colores, se intersectan, tienen en común. Entonces la solución sería abierto, ¿cierto? Desde el 0 y cerrado en el 6. Eso es lo que comparten ambos intervalos. Esa sería la intersección de los intervalos. ¿Listo? Ah, no hay más ejemplos. Voy a poner un ejemplo ahí, pero a ver quién lo decía, pero pues ya no se pudo. Coloquemos uno y doy la oportunidad a alguien ahí para que participe. ¿Listo? Escribo unos conjuntos acá y quien lo haga, pues me dice cuánto le da. ¿Listo? Yo me lo escribo y ya le doy la oportunidad a quien sepa cuánto le da el resultado. Ahora sí. ¿Quién me dice cuánto le da la solución a ese intervalo que coloqué ahí? La intersección. Si alguien la sabe, me la dice y le doy el punto ahí. Yo Es el hice. último punto que hay de participar. Joyce, ¿cuánto daría la intersección de esos dos intervalos? Paréntesis, 7,8 paréntesis. Está bien, Joyce. Tienes el punto. Eso es la intersección de esos dos intervalos. Lo que van a compartir es, el primero va desde acá, desde el 5 hasta el 8. Y el otro va desde el 7 hasta el infinito. Joyce lo dijo viendo que comparten los números que tienen entre 7 y entre 8. Joyce, ahí está perfecto. No sé, ¿alguien tiene alguna pregunta antes de cerrar por acá la diapositiva? ¿O todo está clarito? Yo diría que estamos claritos, ¿cierto? Entonces lo que hicimos fue simplemente, aprendimos 2 cosas hoy.